Jocar. Aquí está José y Carlos Diana, con amor y gran pasión a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar. Con amor y gran pasión a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar. Cómo educar con cariño, serás el dueño más divino. Mascota Jocar, tú verás. Mascota Jocar le saluda, y le da las gracias por ver y escuchar este contenido que les traemos hoy. Es la continuación del vídeo previamente publicado acerca de las abejas. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos en las abejas terrestres o solitarias. La amerilla cuadrifasciata, también conocida como la abeja cavadora de bandas blancas, es una abeja solitaria que no forma colmenas. Aquí tienes algunos datos interesantes sobre esta especie. Estas abejas tienen un abdomen con bandas alternas de color negro y blanco, y un tórax cubierto de una pilosidad larga y anaranjada. Los machos y las hembras se diferencian por el color del espacio entre el clípeo y el margen interno del ojo, negro en las hembras y amarillo o blanco en los machos. Prefieren suelos arcillosos y bien orientados al sur para excavar sus nidos. Evitan las zonas húmedas y frías, y suelen elegir pendientes, muros o paredes para construir sus túneles. Son abejas solitarias que no forman colonias. Cada hembra construye su propio nido, donde deposita polen y néctar para alimentar a sus larvas. Estas abejas son muy activas y se mueven rápidamente de flor en flor, a menudo chocando con otras abejas en su búsqueda de alimento. Estas abejas se encuentran en Centroamérica, América del Sur, Cuba, en Europa, el norte de África y Asia Central, hasta Japón. También están presentes en las Islas Canarias. Estas se alimentan de polen y néctar de flores de las familias Lamiaceae, Boraginaceae y Primulaceae. Su larga probóscide les permite acceder a flores que otros insectos no pueden alcanzar. Estas abejas son fascinantes criaturas que desempeñan un papel crucial en el ecosistema. A diferencia de las abejas sociales que viven en colmenas, las abejas solitarias construyen sus nidos de forma individual. Un ejemplo de abeja solitaria es la abeja albañil, que construye sus nidos en agujeros en la tierra o en tallos de plantas. Cada hembra abeja albañil crea su propio nido, donde deposita sus huevos y provee alimento para sus crías. Este tipo de abejas son excelentes polinizadoras, ya que visitan una amplia variedad de flores en busca de néctar y polen. Las abejas de la tierra, también son conocidas como abejas solitarias, son un grupo fascinante de abejas que difieren significativamente de las abejas sociales como las abejas melíferas. Aquí tienes algunos datos interesantes sobre ellas. Tienen un comportamiento solitario. A diferencia de las abejas sociales que viven en colonias con una reina y muchas obreras, las abejas de la tierra prefieren hacer su propio nido, poner sus huevos y procurar su alimentación de manera independiente. Por ejemplo, algunas especies de abejas solitarias como las del género Osmia construyen sus nidos en agujeros preexistentes en materiales como madera, utilizando barro para sellar las celdas donde ponen sus huevos. Construyen sus nidos subterráneos, bajo la tierra. Estas abejas suelen excavar sus nidos en el suelo, de ahí su nombre. Cada hembra construye y cuida su propio nido, donde deposita sus huevos. Un ejemplo notable es la abeja de la tierra de la familia Andrenidae, que excava túneles en el suelo para crear sus nidos y proteger a sus crías de depredadores. Existen más de 20.000 especies de abejas en todo el mundo, y muchas de ellas son abejas de la tierra. Estas abejas son esenciales para la polinización y, por ende, para la biodiversidad y la producción de alimentos. Por ejemplo, la abeja azul de la familia Megachilidae es una abeja de la tierra conocida por su eficiente polinización de cultivos como los arándanos y las almendras.
Las abejas de la tierra son polinizadores vitales. Ayudan en la reproducción de muchas plantas al transportar polen de una flor a otra mientras buscan néctar. Este proceso de polinización es crucial para la producción de frutas, verduras y semillas. Sin las abejas de la tierra, muchas plantas no podrían reproducirse adecuadamente, lo que tendría un impacto negativo en los ecosistemas naturales y la agricultura. Al igual que otras abejas, las abejas de la tierra enfrentan amenazas significativas debido a la pérdida de hábitat, el uso de pesticidas y el cambio climático. La destrucción de áreas naturales para la expansión urbana y agrícola reduce los lugares donde las abejas pueden anidar, mientras que el uso excesivo de pesticidas puede afectar su salud y supervivencia. El cambio climático también altera los patrones de floración de las plantas, lo que puede desincronizarse con el período de actividad de las abejas, afectando su capacidad para encontrar alimento y reproducirse. Es fundamental concienciar sobre la importancia de proteger a las abejas de la tierra y tomar medidas para preservar su hábitat y asegurar su supervivencia. Las abejas solitarias, también conocidas como abejas de la tierra, tienen un proceso de producción de miel diferente al de las abejas melíferas, las que viven en colmenas. Aquí te explico cómo lo hacen. Primero recolectan el néctar de las flores utilizando su lengua larga. El néctar es una sustancia dulce que las flores producen para atraer a los polinizadores. Luego la transforman ese néctar, a través del estómago, se mezcla con enzimas que comienzan a descomponer los azúcares complejos en azúcares más simples. Posteriormente proceden a almacenarla, a diferencia de las abejas melíferas, las abejas solitarias no almacenan grandes cantidades de miel en panales. En su lugar, almacenan pequeñas cantidades de néctar transformado en sus nidos subterráneos para alimentar a sus larvas. Las abejas solitarias también realizan un proceso de evaporación del agua del néctar para espesarlo y convertirlo en miel. Este proceso puede ser menos eficiente que en las abejas melíferas debido a la falta de una estructura de colmena organizada. Aunque las abejas solitarias no producen miel en grandes cantidades como las abejas melíferas, su papel en la polinización es crucial para la biodiversidad y la producción de alimentos. La miel de abeja de la tierra, producida por abejas solitarias como las del género Melipona, tiene características y propiedades únicas que la distinguen de la miel producida por las abejas melíferas comunes. Aquí te detallo algunas de ellas. La miel de abeja de la tierra se distingue por varias características que la diferencian de la miel de abejas melíferas. En primer lugar, su textura y consistencia suelen ser más fluidas y menos viscosas, lo que la hace ideal para incorporar en diversos platos. Por otro lado, en cuanto al sabor y la acidez, la miel de abeja de la tierra presenta un sabor más ácido y un perfil de sabor más complejo, lo que la convierte en un ingrediente muy apreciado en la gastronomía tanto dulce como salada. En lo que respecta al color, aunque puede variar, generalmente es más clara que la miel de abejas melíferas, lo que la hace visualmente atractiva. Además de sus características distintivas, la miel de abeja de la tierra también se destaca por sus diversas propiedades beneficiosas para la salud. Por ejemplo, es conocida por sus propiedades antiinflamatorias, las cuales son útiles en el tratamiento de condiciones como el glaucoma y la conjuntivitis. Asimismo, se ha demostrado que esta miel es efectiva en el tratamiento del asma bronquial, gracias a sus beneficios respiratorios. No solo eso, sino que también posee propiedades antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento y diversas enfermedades, gracias a los antioxidantes presentes en su composición. Por otro lado, sus propiedades antimicrobianas son destacables, ya que pueden ayudar a inhibir el crecimiento de bacterias dañinas en el organismo. La miel de abeja de la tierra no solo se limita a ser un endulzante natural, sino que también ha sido utilizada en la medicina tradicional para diversos fines terapéuticos. Por ejemplo, se emplea para tratar cataratas en estado temprano, gracias a sus propiedades curativas. Además, es útil para aliviar dolores de posparto, brindando un alivio natural y efectivo.
En resumen, la miel de abeja de la tierra es un tesoro culinario y medicinal que ofrece múltiples beneficios para la salud, convirtiéndola en un producto apreciado y versátil en diferentes ámbitos. Desde hace décadas los científicos cubanos investigan las propiedades de una miel muy singular, la que produce la abeja de la tierra, Melipona bichei, una especie en peligro de extinción por disímiles factores, desde la destrucción de su hábitat hasta de sus colmenas. Se cree que las pirámides precolombinas fueron construidas basándose en el diseño de sus colmenas. Se usa para cicatrizar heridas, aliviar quemaduras y como mascarilla para la piel, también en el tratamiento de enfermedades digestivas, como las úlceras en la boca, de erupciones, llagas y problemas urinarios. Pero no solo la miel posee beneficios. El polen mejora la reacción inmunológica del organismo, el propóleo es antioxidante, antibiótico y antiviral natural, la jalea real aumenta el metabolismo, regenera los tejidos y retarda el envejecimiento epitelial. Mascotar, jogar asinhas, carros secados guiarán con amor y gran pasión. A tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar, cómo educar con cariño. Serás el dueño más divino. Mascota Hogar, tú verás, los secretos te vamos a dar. Síguenos y aprenderás, mascotas felices tendrás.